Hola, en este vídeo vamos a estudiar el campo gravitatorio terrestre. Sabemos que la fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva y para que sea relevante, una de las masas, por lo menos, tiene que ser muy grande. Es lo que sucede en el caso de la Tierra, del Sol, de la Luna, de los distintos planetas. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora de campo gravitatorio centrado en dos o más partículas, vamos a ver que es perfectamente válido, con tal de suponer que los astros, Tierra, planetas, Luna, Sol, tienen una forma aproximadamente esférica y consideraremos la masa concentrada justo en su centro. Las magnitudes que vamos a estudiar son las mismas que ya conocíamos. Empezaremos por una descripción vectorial, analizando la intensidad del campo gravitatorio terrestre, para después pasar a las magnitudes escalares, como son la energía potencial gravitatoria y el potencial gravitatorio. Bueno, vamos pues a ello. Se define el campo gravitatorio terrestre como la perturbación que ejerce la Tierra a su alrededor. Dicha perturbación se manifiesta en forma de una fuerza de atracción gravitatoria, que se pone de manifiesto cuando en las cercanías de la Tierra se coloca otra masa. Notará una fuerza que es la fuerza de atracción gravitatoria. Las magnitudes que nos van a servir para estudiar el campo gravitatorio de la Tierra son las mismas que hemos visto a nivel general. Empezaremos por la intensidad del campo gravitatorio terrestre. Vamos a suponer la Tierra, una esfera de radio r sub t y masa m sub t, y vamos a calcular el vector intensidad del campo gravitatorio en un punto cualquiera P exterior a la misma. Ese punto P está a una distancia r del centro de la Tierra y a una distancia h de su superficie. Bien, para poder definir la intensidad del campo gravitatorio, vamos a situar en el punto P una masa m cualquiera. Sabemos que, por definición, la intensidad del campo gravitatorio será la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la unidad de masa colocada en ese punto. Si hemos colocado una masa m, la fuerza de atracción gravitatoria será la fuerza F. Y la fuerza por unidad de masa es G, intensidad del campo gravitatorio. Tanto G es el cociente entre la fuerza F y la masa m. Teniendo en cuenta que por la ley de gravitación universal de Newton la fuerza de atracción F es menos G, constante de gravitación universal, por el producto de las masas, masa de la Tierra por la masa m que hemos puesto en el punto P, partido por la distancia r que separa el punto P del centro de la Tierra al cuadrado. Todo ello dividido por el valor de la masa m. Bien, U sub r es el vector unitario que lleva la dirección de la recta que une el centro de la Tierra con el punto P y hacia afuera de la Tierra. Teniendo en cuenta que tenemos una m en el numerador y otra en este denominador, se nos va. Y la expresión matemática de G, intensidad del campo gravitatorio terrestre en el punto P, es menos G, masa de la Tierra, partido por la distancia al centro de la Tierra al cuadrado y por el vector unitario U sub r. Hay que fijarse que la masa m pequeña que hemos puesto de prueba en el punto P ha desaparecido en esta expresión. Por lo tanto, no va a depender de la masa que utilicemos para poder definir G. Teniendo en cuenta que R es la suma del radio de la Tierra más h, la expresión de G nos quedará de esta manera: menos G, masa de la Tierra, partido por RT más h al cuadrado y por el vector unitario U sub r. Una vez que tenemos definido en un punto cualquiera del espacio el vector intensidad del campo gravitatorio, pues pongamos en ese punto la masa que pongamos, una masa cualquiera m, estará sometida a una fuerza F, que será el producto de la masa m por la intensidad del campo gravitatorio en ese punto. ¿Qué es el peso de un cuerpo? Por definición, el peso de un cuerpo es la fuerza con la que un planeta, en nuestro caso la Tierra, lo está atrayendo. Por lo tanto,
El peso es una fuerza de atracción gravitatoria y la expresión matemática es el producto de la masa del cuerpo por g, la intensidad del campo gravitatorio en el punto donde se encuentra. Por otro lado, sabemos que si la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo es la fuerza total resultante, por la segunda ley de Newton tendrá que ser igual al producto de la masa por la aceleración, con lo cual m por g es igual a m por a. Simplificando, nos queda que la intensidad del campo gravitatorio en un punto cualquiera, g, es igual a la aceleración con la cual se moverá un cuerpo de masa cualquiera que lo situemos en ese punto. Bien, esta expresión indica, por lo tanto, que g tiene juega un doble papel. Por un lado es la intensidad del campo gravitatorio y por otro la aceleración que producirá a un cuerpo al situarlo en un punto del espacio. Vamos a ver ahora cómo varía la gravedad y el peso con la altura. En módulo, la intensidad del campo gravitatorio en un punto P cualquiera tiene esta expresión matemática, como hemos visto anteriormente. Será g, la constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra partido por la distancia desde ese punto P al centro de la Tierra, es decir, la suma de RT, radio de la Tierra, más h, que es la distancia desde la superficie de la Tierra al punto P. Todo ello elevado al cuadrado. Por g sub 0 entendemos que es la intensidad del campo gravitatorio justo en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, su expresión matemática será g, masa de la Tierra, partido por el radio de la Tierra al cuadrado. Si dividimos ambas expresiones, para ver la relación que hay entre ellas, nos quedará esta expresión matemática, que la podemos simplificar. Podemos dividir por g, que está en numerador y el denominador, y también por la masa de la Tierra. Simplificando nos quedará 1 partido por paréntesis RT más h al cuadrado y todo ello partido por RT al cuadrado. Si RT al cuadrado lo metemos dentro del paréntesis y simplificamos, nos quedará 1 partido por 1 más h partido por RT al cuadrado. Con lo cual, g, la intensidad del campo gravitatorio en un punto cualquiera, será la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra partido por 1 más h partido por RT al cuadrado. Es decir, que cuanto más alejado esté un objeto de la superficie de la Tierra, menor va a ser la intensidad del campo gravitatorio. Si multiplicamos ambos miembros de la igualdad por la masa m del cuerpo, podremos llegar a una expresión que nos dará el peso en función de la altura. M por g es el peso del cuerpo a una altura h respecto de la superficie de la Tierra, y m por g sub 0 es el peso del cuerpo en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, llegamos a que el peso del cuerpo a una altura h es igual al peso del cuerpo en la superficie de la Tierra partido por 1 más h partido por el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Es decir, que vemos que el peso disminuye con la altura de la misma manera que ha disminuido la intensidad del campo gravitatorio. Vamos a calcular ahora la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra. La expresión matemática es g sub 0 igual a g, constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra partido por el radio de la Tierra al cuadrado. G ya sabemos qué valor tiene, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. La masa de la Tierra es 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos y el radio de la Tierra 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Llevando estos valores a la ecuación nos queda esta expresión matemática que, una vez resuelta la operación, nos queda 9,8 newton partido por kilogramo. La siguiente tabla nos permite ver cómo varía g con la altura. En la primera columna hemos puesto la distancia a la superficie de la Tierra en kilómetros, de 0, es decir, cuando el objeto está justo en la superficie, hasta 10.000 kilómetros. En la columna de la derecha tenemos el valor de g, la intensidad del campo gravitatorio en newton partido por kilogramos.
Podemos ver que en la superficie terrestre, cuando la altura es 0, es 9,83, a 10 kilómetros de altura 9,80, es decir, ha variado pero muy poco, a 100 kilómetros 9,53, aquí ha variado un poco más, a 1000 kilómetros 7,34 y a 10.000 kilómetros 1,49. Es decir, que para que varíe el valor de G, la altura respecto de la superficie de la Tierra tiene que ser una altura elevada. Es por ello que para puntos próximos a la superficie podremos suponer que G aproximadamente es constante igual a 9,8 newton partido por kilogramo. ¿Es lo mismo masa y peso? En el lenguaje ordinario tendemos a confundirlo y decimos que una persona pesa 70 kilogramos cuando en realidad lo que estamos diciendo es que su masa es de 70 kilogramos. Vamos a ver qué diferencia hay, por lo tanto, entre masa y peso. Supongamos que tenemos un cuerpo. Sobre él ejercemos una fuerza resultante F1. Esta fuerza resultante le va a producir una aceleración, que vamos a llamarla A1. Si ahora realizamos una fuerza resultante F2, la aceleración será A2, distinta a la anterior. Si la fuerza resultante es F3, la aceleración será A3. Bien, pues podemos calcular los cocientes entre las fuerzas aplicadas y las aceleraciones producidas, es decir, F1 partido por A1, F2 partido por A2, F3 partido por A3. Se observa que si el cuerpo es el mismo en todo momento, estos cocientes son iguales, es decir, es igual a una constante. Esa constante de proporcionalidad es lo que llamamos masa, y por eso podemos decir que la fuerza resultante aplicada a un objeto es igual al producto de su masa por la aceleración producida. Esto equivale a la segunda ley de Newton. Por lo tanto, la masa así definida es una medida de la resistencia que ofrece un cuerpo a ser acelerado. La masa tiene el mismo valor en todos los sitios. La masa de un cuerpo vale lo mismo en la Tierra, que en la Luna, que en Marte, que en cualquier punto del universo. Y está relacionada con la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Sin embargo, el peso no es así. El peso es la fuerza con la que un planeta, en nuestro caso la Tierra, lo está atrayendo. Es por lo tanto una fuerza. La llamamos P. En este punto donde está el cuerpo, G es la intensidad del campo gravitatorio. Por lo tanto, el peso del cuerpo es el producto de la masa por la intensidad del campo gravitatorio en ese punto. Como la intensidad del campo gravitatorio va a variar de un punto a otro, quiere decir que el peso también varía de un punto a otro. Aquí vemos la diferencia, por lo tanto, que hay entre lo que es el peso y lo que es la masa. La masa es una constante, tiene el mismo valor en todos los sitios, sin embargo, el peso no es así. Las unidades en el sistema internacional para la masa es el kilogramo y para el peso el newton. Vamos ahora a definir y a calcular la energía potencial gravitatoria terrestre. Por definición, la energía potencial gravitatoria que adquiere una masa m debido al campo gravitatorio de la Tierra es el trabajo que realiza el campo gravitatorio terrestre para transportar dicha masa desde donde está hasta el infinito. Ya sabemos que la expresión matemática viene definida de esta manera: menos g, constante de gravitación universal, productos de las masas, masa de la Tierra por la masa del cuerpo, partido por r, que es la distancia de donde está m al centro de la Tierra. Bien, esta expresión es válida cuando estamos tomando como origen de referencia de energía potencial el infinito. Como r lo podemos poner como suma del radio de la Tierra, r sub t, más h, la distancia desde m a la superficie de la Tierra, la expresión matemática que nos queda es esta. De la misma forma, el potencial gravitatorio en un punto cualquiera del espacio se calcula como la energía potencial que adquiere la unidad de masa al colocarla en ese punto. También es igual al trabajo que realizará el campo gravitatorio para transportar la unidad de masa desde dicho punto al infinito. Bien, para obtener la expresión matemática del potencial gravitatorio, simplemente
tenemos que colocar en el numerador la expresión de la energía potencial que hemos obtenido. Menos G, producto de las masas, masa de la Tierra por la masa M, partido por R, y dividido para M. Podemos simplificar, la masa M minúscula se nos va y nos queda menos G, constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra partido por R, distancia desde el punto al centro de la Tierra. Igual que antes, puesto que R es la suma del radio de la Tierra más H, altura desde ese punto a la superficie de la Tierra, la expresión matemática que nos queda es esta. Bien, por otro lado, teniendo en cuenta que el potencial es energía potencial por unidad de masa, de aquí podemos extraer el valor de la energía potencial. La energía potencial será igual al producto de la masa por el potencial en ese punto. Bueno, esta expresión es muy utilizada porque, conocido el potencial en cualquier punto del espacio, pues podemos calcular de manera inmediata el valor de la energía potencial que adquiere una masa cualquiera m al colocarlo en ese punto, simplemente multiplicando la masa por el valor del potencial. Calculamos ahora el trabajo que realiza el campo gravitatorio terrestre para transportar una masa cualquiera m desde la posición A a la posición B. Dicho trabajo es igual, como sabemos, a la integral entre A y B de la fuerza gravitatoria por diferencial de R, es decir, por este producto escalar. Bien, esto es igual a menos la variación en la energía potencial, es decir, la energía potencial que adquiere la masa m cuando está en la posición A menos la energía potencial que adquiere cuando está en la posición B. Sabemos que la energía potencial en A la podemos poner como el producto de la masa m por el potencial en A, y la energía potencial en B como el producto de la masa m por el potencial en B. Sacando factor común a la masa m, pues nos quedará entonces que el trabajo que realiza el campo gravitatorio terrestre para transportar una masa m de A a B es m por la diferencia entre el potencial en A y el potencial en B. ¿Cuándo es válida la expresión energía potencial igual a mgh? Vamos a ver que esta expresión es una expresión que podemos utilizar, pero tomando como origen de energía potencial no el infinito, sino la superficie de la Tierra. Consideremos la Tierra y una masa m que está a una distancia h sobre la superficie de la Tierra. Bien, la expresión que nos da la energía potencial de dicha masa m, si utilizamos la expresión general que obtuvimos en temas anteriores, nos quedaría de esta manera: menos g, constante de gravitación universal, por el producto de las masas, masa de la Tierra por la masa m, partido por r, que es la distancia desde la masa m al centro de la Tierra, más c, que es una constante de integración. Esta constante de integración nos salía 0 cuando tomábamos el origen de energía potencial en el infinito. Sin embargo, si ahora el origen de energía potencial lo tomamos en la superficie de la Tierra, entonces C ya no vale 0. Vamos a ver qué valor tendrá. Bien, R igual a RT implica entonces que la energía potencial es 0, con lo cual, llevando esto a la expresión inicial, nos quedará que 0 será menos g, producto de las masas, partido por RT más C, con lo cual la constante de integración nos queda con esta expresión matemática. Este valor de C es el que tenemos que llevar aquí, con lo cual la expresión de la energía potencial de la masa m a una altura h sobre la superficie de la Tierra tiene esta expresión. Podemos sacar factor común a g por masa de la Tierra y por masa del cuerpo, y entonces nos quedará que la energía potencial a una altura h es igual a el producto de g por la masa de la Tierra por la masa m y por este paréntesis, 1 partido por RT menos 1 partido por R. Bien, como R es RT más H, pues lo ponemos en la expresión. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar estas dos fracciones. Bueno, restar estas dos fracciones. Al restarlo, nos quedará esta otra expresión. 1 por RT más H es RT más H. RT por menos 1, pues menos RT. Y en el denominador
RT por RT más H, que es RT cuadrado más RT por H. RT positivo y RT negativo se nos va. Y operando nos queda esta expresión matemática, sacando factor común en el denominador RT cuadrado. Bueno, vamos a suponer ahora que la masa M está a una altura muy pequeña sobre la superficie de la Tierra. Es decir, que H es muchísimo menor que el radio de la Tierra. En esas condiciones, H partido por RT aproximadamente es 0. Con lo cual, este término que tenemos aquí en la expresión, H partido por RT aproximadamente es 0, y lo que nos va a quedar simplemente aquí en el denominador es RT al cuadrado. Con lo cual, la expresión que nos queda es esta, menos G, producto de las masas, masa de la Tierra por la masa del cuerpo, partido por radio de la Tierra al cuadrado y por H. Bien, por otro lado, vemos que G por la masa de la Tierra partido por el radio de la Tierra al cuadrado es igual a G sub 0. G sub 0 es la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra, que es lo que habitualmente tomamos como 9,8 newton partido por kilogramo. Con lo cual, nos quedará entonces que la energía potencial a una altura h será el producto de mgh, es decir, el producto de la masa por la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra y por la altura h. Por lo tanto, vemos que esta expresión que estábamos acostumbrados a utilizar sigue siendo válida. La condición para que tenga validez es que la altura sobre la superficie de la Tierra sea muy pequeña respecto al radio de la misma.